Si tienes más de 60 años, quizá nunca hayas pensado que un hábito tan simple y cotidiano, repetido durante años, pueda ser el desencadenante de un derrame cerebral en cuestión de horas. Lo más inquietante es que ocurre sin señales de advertencia, sin dolor torácico, sin tiempo para pedir ayuda. De pronto, entras a lo que debería ser el lugar más seguro de tu casa y puedes salir completamente cambiado para siempre. En mis más de 20 años atendiendo pacientes con accidentes cerebrovasculares, lo que más me impresiona no son los casos esperados, como quienes han fumado durante décadas o presentan enfermedades cardíacas avanzadas. Lo que verdaderamente me preocupa son esas personas mayores que parecían gozar de buena salud, que seguían las recomendaciones de los médicos, que cuidaban su estilo de vida, y aún así terminan en urgencias con problemas de movilidad o dificultad para expresarse. Todo a raíz de algo tan cotidiano como la manera de bañarse. Lo que voy a contarte es sorprendente y, lo más importante, muy pocas personas lo saben. Ni los médicos lo explican con frecuencia en consulta, ni los familiares lo sospechan, ni aparece claramente en la mayoría de informes médicos. Existen 5 hábitos dentro del baño que favorecen silenciosamente la aparición de un derrame cerebral, y lo más alarmante es que estos episodios no son aislados. Suceden a diario en miles de hogares. Para ilustrar esto mejor, quiero contarte la historia de Margaret. Tenía 73 años. Era una mujer activa, independiente y con energía. Había vivido sola durante 4 décadas y cada noche, a las 9 en punto, tenía un ritual: darse un baño caliente. Ese momento era para ella un alivio del dolor en las articulaciones y una forma de relajarse antes de dormir. Un martes cualquiera, parecía una noche normal. El agua templada la envolvía, dándole esa sensación reconfortante que tanto esperaba al final del día. Pero 20 minutos después, mientras se secaba, empezó a sentirse mareada y con náuseas. Al día siguiente, cuando su hija fue a visitarla, se dio cuenta de que Margaret apenas podía hablar. No movía el brazo derecho y no entendía qué había sucedido. Había sufrido un accidente cerebrovascular durante la noche. El detonante fue ese baño aparentemente inocente que se convirtió en una trampa silenciosa. Margaret desconocía algo que casi nadie tiene presente. Después de los 60 años, nuestro cuerpo ya no tolera de la misma manera ciertos hábitos que parecían seguros antes. Y es justo aquí donde quiero detenerme, porque entender esto puede ayudarte a prevenir una situación similar. Comencemos por el primer error: los baños excesivamente calientes antes de acostarse. Todos conocemos esa sensación de alivio que produce un baño muy caliente. Relaja los músculos, disminuye la tensión y da la impresión de preparar al cuerpo para dormir. Sin embargo, cuando la temperatura del agua supera los 40 grados, ocurre algo riesgoso. Los vasos sanguíneos se dilatan rápidamente, como globos que se expanden, lo que provoca una caída brusca de la presión arterial. Esa reducción puede ser de 20 a 30 puntos en cuestión de minutos. En personas jóvenes con arterias flexibles, puede pasar inadvertido, pero en mayores de 60 años, cuyos vasos son menos elásticos, ese descenso puede tener consecuencias graves. La caída repentina de la presión arterial reduce el flujo de oxígeno al cerebro. No se trata solo de un mareo fugaz, sino de un descenso drástico en la circulación que favorece la formación de coágulos. Estos coágulos pueden viajar a las arterias cerebrales y generar un accidente cerebrovascular inesperado. Uno de los casos que más me impactó fue el de Robert, un profesor jubilado de 78 años. Durante más de 15 años, terminó sus días con una ducha caliente de 20 minutos que empañaba los espejos de su casa. Él la llamaba su terapia personal. Pero una noche, pocos minutos después de salir del baño, se desplomó en su dormitorio. Su esposa lo encontró con la boca torcida y sin poder hablar. En el hospital confirmamos lo que temía. Un gran coágulo se había formado durante la caída brusca de la presión provocada por la ducha caliente. Ese coágulo viajó al cerebro y obstruyó una arteria vital.
Lo que Robert creía una práctica saludable se convirtió en el desencadenante de una tragedia. Este caso demuestra algo muy claro. El cuerpo a los 70 años no responde igual que a los 40. Esos vasos sanguíneos que antes se adaptaban con facilidad, ahora tienen dificultades para mantener una presión estable. Cada ducha demasiado caliente es, en realidad, como jugar con la estabilidad del sistema circulatorio. Y esto solo es el inicio, porque el calor del agua no es el único peligro. El siguiente hábito puede ser aún más riesgoso y ocurre con más frecuencia de lo que imaginas. El segundo error frecuente es ducharse justo después de comer o tras haber tomado medicamentos. Es una escena común en miles de hogares. Terminas de cenar, tomas tu medicación para la presión o para el corazón, y enseguida vas al baño a darte una ducha. A simple vista parece algo lógico, incluso inofensivo, pero puede convertirse en uno de los mayores errores. ¿Por qué ocurre esto? Tras una comida abundante, el cuerpo desvía gran parte del flujo sanguíneo al aparato digestivo para procesar los alimentos. Esto significa que, durante un tiempo, el cerebro recibe menos sangre y, por lo tanto, menos oxígeno. A eso se suma que, si la ducha es caliente, todavía más sangre se concentra en la piel. El resultado es que el cerebro, que es el centro de control de todo el organismo, se queda con una energía peligrosamente baja. La situación se complica aún más si se han tomado ciertos fármacos. Algunos medicamentos, como los antihipertensivos, los utilizados para el corazón o incluso algunos analgésicos, alteran el equilibrio de la presión arterial. Si a estos efectos se añade el calor de una ducha, la vulnerabilidad a una caída brusca de presión es mucho mayor. Cuando estos factores se combinan, el riesgo se multiplica de forma significativa. Quiero contarte el caso de Eleanor, una mujer de 76 años. Ella tenía la costumbre de cenar, tomar su medicación y casi de inmediato, darse un baño caliente para relajarse antes de dormir. Fue su rutina durante muchos años, hasta que una noche todo cambió. Apenas 10 minutos después de ducharse, empezó a sentirse mal y se desplomó en el suelo del baño. Cuando los paramédicos llegaron, la encontraron inconsciente. En el hospital descubrimos que su presión había caído tanto que se había formado un coágulo en una arteria debilitada de su cerebro. Ese coágulo bloqueó la zona encargada del habla. Eleanor sobrevivió, pero nunca volvió a comunicarse con la misma claridad. Su vida cambió de un momento a otro, todo por un hábito que parecía inofensivo. Por eso es fundamental elegir el momento adecuado para bañarse. A medida que el cerebro envejece, su capacidad para tolerar cambios repentinos en el flujo sanguíneo disminuye. Cuando la circulación cae bruscamente, la sangre tiende a coagularse. Si esos coágulos se desprenden y viajan al cerebro, pueden causar un accidente cerebrovascular. Y lo más grave es que el tejido cerebral dañado no se regenera. Lo perdido se pierde para siempre. La regla es muy sencilla. Espera al menos 1 hora después de comer o de haber tomado medicación antes de ducharte. Dale a tu cuerpo el tiempo necesario para adaptarse. Tu cerebro depende de ello. Ahora bien, si crees que los peligros se limitan únicamente a duchas demasiado calientes o a la hora inadecuada, el siguiente hábito puede sorprenderte aún más, porque involucra algo presente en todos los baños y que casi nadie considera un riesgo: el vapor acumulado. El tercer error es ducharse durante mucho tiempo en un baño húmedo y sin ventilación. Imagina la escena. Cierras la puerta, abres el agua caliente y dejas que el vapor lo llene todo, transformando el baño en una especie de sauna improvisada. La sensación es placentera, incluso lujosa. El calor penetra en los músculos cansados y, durante unos minutos, parece renovarte. Sin embargo, esta comodidad puede ser una trampa silenciosa. Cuando el agua caliente produce vapor en un espacio cerrado, no solo se empañan los espejos, también disminuye la cantidad de oxígeno en el aire. Al mismo tiempo, el calor dilata los vasos sanguíneos y baja la presión arterial.
Si combinamos un aire con menos oxígeno con un sistema circulatorio envejecido y más frágil, el resultado es la fórmula perfecta para un accidente cerebrovascular. La sangre se vuelve más espesa a medida que se reduce el oxígeno disponible y fluye lentamente por arterias que ya están endurecidas. Esa circulación más lenta es el escenario ideal para la formación de coágulos que pueden obstruir arterias cerebrales en pocos minutos. Conozco el caso de Thomas, un mecánico jubilado de 71 años que adoraba las duchas largas y muy calientes. Cada mañana pasaba alrededor de 25 minutos en un baño pequeño y sin ventilación, rodeado de una niebla tan densa que parecía una nube. Él aseguraba que esto lo ayudaba con su artritis. Pero una mañana, su esposa escuchó un golpe y lo encontró tirado en el suelo, apenas consciente, con los labios amoratados. En el hospital descubrimos que se habían formado varios microcoágulos como resultado de la falta de oxígeno en ese ambiente cerrado. Esos pequeños eventos empezaron a dañar su tejido cerebral. Thomas sobrevivió, pero su memoria nunca volvió a ser la misma. El vapor, que parecía tan relajante, en realidad estaba privando de oxígeno a su cerebro. Esta es la realidad que casi nadie conoce. No es solo calor, es una reducción progresiva del oxígeno que llega a tu órgano más importante. Por eso, la recomendación es clara. Limita tus duchas a menos de 10 minutos y asegúrate de ventilar bien el baño. Abre una ventana o utiliza un extractor. Nunca permanezcas en una habitación llena de vapor creyendo que es inofensivo, porque el daño ocurre en silencio hasta que es demasiado tarde. Y si piensas que solo las duchas calientes y con vapor son un problema, espera a conocer los riesgos del agua fría, un hábito que en personas mayores puede ser aún más peligroso. El cuarto hábito riesgoso es exponerse de golpe al agua fría, especialmente a primera hora de la mañana. Hoy en día, resulta imposible no escuchar hablar de los supuestos beneficios de las duchas frías. Influenciadores de fitness, gurús del bienestar, e incluso algunos médicos las recomiendan como una forma de activar el cuerpo. Y puede que en personas jóvenes, con arterias elásticas y un corazón vigoroso, funcione. Pero en mayores de 60 años, con vasos más rígidos y un sistema cardiovascular que ya no responde igual, este choque térmico puede convertirse en una trampa mortal. Cuando el agua fría entra en contacto con la piel, los vasos sanguíneos se contraen bruscamente. Es la respuesta natural del organismo al frío, como si un coche que va a toda velocidad frenara en seco. La consecuencia inmediata es un aumento abrupto de la presión arterial, que puede dispararse 40 o 50 puntos en cuestión de segundos. Si las arterias ya están estrechas por depósitos de colesterol o endurecidas por la edad, ese pico repentino de presión puede causar microlesiones en sus paredes. El organismo, al detectar ese daño, forma coágulos para repararlas. El problema es que esos coágulos pueden desprenderse y viajar directamente al cerebro, provocando un accidente cerebrovascular en pocos minutos. Nunca olvidaré el caso de James, un hombre de 68 años orgulloso de su buena salud. Tras ver un programa en el que se ensalzaban los beneficios de la terapia con frío, decidió adoptar la práctica de ducharse con agua helada cada mañana. «Me hace sentir vivo», decía. Durante algunas semanas todo parecía ir bien, hasta que un lunes, su esposa escuchó un fuerte ruido y lo encontró desplomado en la ducha. Cuando llegaron los paramédicos, James no podía mover el lado izquierdo de su cuerpo. Su voz estaba arrastrada y el rostro caía hacia un lado. La tomografía mostró lo que temíamos: un accidente cerebrovascular masivo causado por un coágulo. Ese coágulo se había formado durante el repentino pico de presión arterial desencadenado por el agua fría. El choque térmico que él creía vigorizante terminó dañando las frágiles paredes de sus arterias. En cuestión de minutos, el coágulo alcanzó el cerebro y obstruyó el flujo de sangre. El hombre que buscaba sentirse más vivo estuvo a punto de perder la vida. Esa es la dura realidad de las duchas frías en la tercera edad. Lo que energiza a un cuerpo joven puede convertirse en una sentencia para vasos sanguíneos debilitados.
A los 70 años, las arterias ya no toleran cambios bruscos de temperatura. Si quieres refrescarte, la forma más segura es hacerlo poco a poco. Comienza con agua tibia y ve enfriándola de manera gradual. Nunca sometas tu cuerpo de golpe a temperaturas extremas. Es un simple ajuste que puede marcar la diferencia entre un momento de bienestar y una emergencia médica. Ahora bien, aunque el frío puede ser un riesgo, aún queda por mencionar el quinto hábito, quizá el más común y, a la vez, uno de los más peligrosos. Se trata de bañarse muy tarde en la noche, justo antes de dormir. Este error es especialmente crítico porque ocurre en el momento en que el cuerpo está más vulnerable, durante el sueño. Millones de personas mayores encuentran en un baño caliente nocturno el ritual perfecto para terminar el día. La casa está en calma, el estrés desaparece y esa agua tibia parece la mejor manera de relajarse. Pero lo que parece un gesto inofensivo puede convertirse en el terreno ideal para que ocurra un accidente cerebrovascular mientras se duerme. ¿Por qué? Cuando te duchas tarde en la noche, tu temperatura corporal interna sube, justo en el momento en que tu reloj biológico intenta hacer lo contrario, enfriarte para iniciar el descanso. Ese conflicto obliga al sistema cardiovascular a trabajar de más. Además, el agua caliente dilata los vasos sanguíneos, llevando sangre hacia la piel y alejándola de órganos vitales. A esto se suma que, mientras el cuerpo busca enfriarse, pierde líquido a través de la transpiración, aunque no siempre se note. En un adulto joven, esto es tolerable, pero en mayores de 60, especialmente quienes toman diuréticos o antihipertensivos, la combinación puede ser peligrosa. La deshidratación junto con la presión baja nocturna crea un entorno en el que la sangre se vuelve más densa y circula lentamente por arterias ya rígidas. Durante el sueño, esa circulación lenta favorece la aparición de coágulos que pueden alojarse en arterias cerebrales y causar un derrame justo cuando la persona está inconsciente. Una de las historias más impactantes que conocí fue la de Dorothy, una mujer de 82 años. Ella vivía sola y cada noche, a las 11, tenía la costumbre de darse un baño caliente como cierre del día. Era su momento de paz tras cuidar de su familia. Una mañana, su hijo la llamó y notó algo extraño en su voz. Cuando llegó a su casa, la encontró confundida y sin poder mover la mano derecha. En el hospital descubrimos que había sufrido un accidente cerebrovascular mientras dormía. Los análisis mostraron signos de deshidratación y una presión arterial más baja de lo normal, lo que confirmaba nuestras sospechas. Ese baño nocturno había creado el escenario perfecto para que se formara el coágulo durante la noche. Dorothy sobrevivió, pero nunca recuperó por completo su independencia. El hábito que ella creía beneficioso terminó siendo lo que más la perjudicó. La historia de Dorothy es un claro recordatorio de lo que puede suceder cuando no tomamos en cuenta cómo cambia nuestro organismo con la edad. El baño nocturno, que parecía una rutina relajante, en realidad sobrecargaba su sistema circulatorio en el momento más vulnerable, durante el sueño. Por eso, si disfrutas de ducharte en la noche, lo más recomendable es hacerlo más temprano, no después de las 8. De esa manera, tu cuerpo tiene tiempo para estabilizarse antes de ir a la cama. Además, es fundamental hidratarse bien después de la ducha, ya que incluso una ligera pérdida de líquidos puede afectar de forma importante la circulación. Con esto llegamos al cierre de los 5 hábitos de baño, que incrementan silenciosamente el riesgo de un accidente cerebrovascular en personas mayores de 60 años. Todos ellos, baños demasiado calientes, ducharse después de comer o de tomar medicación, permanecer en un baño lleno de vapor, exponerse de golpe al agua fría y ducharse demasiado tarde en la noche, tienen un punto en común. Generan cambios bruscos en el sistema circulatorio. Y es que envejecer transforma por completo la forma en que nuestro cuerpo responde a estímulos cotidianos. Lo que antes parecía seguro e inofensivo, ahora puede tener consecuencias graves. El corazón ya no late con la misma fuerza. Los vasos sanguíneos pierden flexibilidad. Los riñones filtran más lento, y el cerebro depende de un equilibrio muy delicado de oxígeno,
flujo sanguíneo y presión estable. Por eso, incluso algo tan común como ducharse puede convertirse en un factor de riesgo si no se tienen en cuenta la temperatura, el tiempo y el momento adecuado. He visto demasiados casos de personas que no tenían factores de riesgo evidentes, no fumaban, no tenían obesidad ni antecedentes cardíacos graves, y aún así sufrieron un accidente cerebrovascular. La causa estaba en estos hábitos aparentemente triviales. La buena noticia es que el conocimiento nos da poder. Ajustando detalles pequeños en la rutina diaria, es posible reducir de manera importante los riesgos. Lo primero es limitar el tiempo de la ducha, no más de 10 minutos. Esto evita la pérdida excesiva de líquidos, la acumulación de vapor y las variaciones extremas de presión arterial. También es importante evitar temperaturas extremas. El agua tibia es la opción más segura, porque no provoca ni la dilatación excesiva ni la contracción súbita de los vasos sanguíneos. De la misma manera, nunca te duches inmediatamente después de comer o de tomar medicamentos. Dale a tu cuerpo al menos 1 hora para adaptarse antes de entrar al baño. Otro punto clave es la ventilación. Mantener una ventana abierta o utilizar un extractor no es solo cuestión de comodidad, sino de salud cerebral. Un ambiente cerrado con poco oxígeno es un peligro real para un sistema circulatorio envejecido. Y por último, evita ducharte demasiado tarde en la noche. Hazlo un poco antes y asegúrate de beber agua después. Ese simple cambio puede marcar la diferencia entre un descanso reparador y una situación de riesgo. Es fundamental prestar atención a las señales de alarma. Mareos repentinos, debilidad en un lado del cuerpo, visión borrosa o dificultad para hablar no son cosas propias de la edad. Son advertencias claras de que algo no está bien y de que el cerebro podría estar en peligro. Ignorarlas puede significar perder minutos valiosos para actuar. La vida puede cambiar en un instante si un coágulo se aloja en el lugar equivocado. La independencia que se construyó durante años puede perderse en cuestión de segundos. He visto cómo un simple detalle de la rutina ha dejado a personas sin la capacidad de hablar, caminar o valerse por sí mismas. Pero también he visto el lado positivo. Personas que, al tomar conciencia de estos riesgos, ajustaron sus hábitos y lograron envejecer de manera más segura e independiente. La diferencia estuvo en la información y en la prevención. Así que recuerda, bañarte debe ser un momento de autocuidado, no una amenaza oculta. El secreto está en hacerlo de forma consciente y adecuada a la etapa de vida en la que te encuentras. Tu cerebro, tu corazón y todo tu organismo lo agradecerán. Después de conocer estos 5 hábitos peligrosos, es normal que sientas algo de inquietud o incluso preocupación. Pero quiero aclarar algo muy importante. Mi intención no es asustarte, sino darte herramientas prácticas que pueden marcar una gran diferencia en tu salud. Con información clara y cambios sencillos, es posible reducir riesgos y proteger tu bienestar. Envejecer no significa perder calidad de vida, pero sí implica reconocer que el cuerpo ya no responde como antes. El corazón late con menos fuerza. Los vasos sanguíneos son más rígidos y menos adaptables. Los riñones filtran con mayor lentitud y el cerebro se vuelve más sensible a las variaciones en el flujo de oxígeno y en la presión arterial. Por eso, lo que antes parecía una rutina inofensiva, como un baño muy caliente o demasiado largo, ahora puede desestabilizar un sistema que funciona en equilibrio más delicado. El agua, la temperatura, el tiempo y la hora de la ducha se convierten en factores clave que pueden protegerte o ponerte en riesgo. He visto de primera mano cómo pequeños detalles de la vida diaria terminan teniendo un impacto enorme. Muchos de mis pacientes no tenían factores de riesgo evidentes. No fumaban, no tenían obesidad, no presentaban antecedentes graves de enfermedad cardiovascular, y sin embargo, un simple hábito en el baño desencadenó un accidente cerebrovascular que transformó sus vidas de un momento a otro. Por eso, mi recomendación principal es simple.
Presta atención a tu cuerpo y haz ajustes conscientes en tu rutina. No se trata de eliminar el placer del baño, sino de hacerlo de forma segura y adecuada a tu edad. Algunas medidas básicas pueden marcar la diferencia. Mantén tus duchas en menos de 10 minutos. Esto evita tanto la acumulación de vapor como la pérdida excesiva de líquidos. Prefiere siempre el agua tibia. Ni demasiado caliente ni demasiado fría. Lo tibio es suficiente para relajar el cuerpo sin poner en riesgo tu circulación. Nunca te duches inmediatamente después de comer o de haber tomado medicación. Espera al menos 1 hora. Tu cerebro necesita que el flujo sanguíneo esté estable en esos momentos. Ventila siempre tu baño. Abre una ventana, utiliza un extractor o deja la puerta entreabierta. Un ambiente cargado de vapor reduce el oxígeno y aumenta la probabilidad de formación de coágulos. Evita ducharte tarde en la noche. Hazlo unas horas antes de acostarte y recuerda hidratarte después. Tu organismo necesita ese margen de tiempo para recuperarse y estabilizarse. Además, es clave aprender a reconocer las señales de alarma de un posible accidente cerebrovascular. Nunca pienses que los mareos, la visión borrosa, la debilidad repentina en un brazo o en una pierna, o la dificultad para hablar, son simples cosas de la edad. Estos son avisos urgentes de que tu cerebro no está recibiendo el flujo de sangre que necesita. He visto muchas vidas cambiar en cuestión de segundos por no prestar atención a esas señales, pero también he visto cómo actuar a tiempo salva la independencia de una persona. Cuando se trata del cerebro, cada minuto cuenta. Lo que más quiero transmitirte es que el autocuidado es posible. Ducharse no tiene por qué ser un riesgo. De hecho, bien hecho, puede seguir siendo un momento de relajación, alivio y bienestar. El secreto está en ajustar la rutina a la etapa de la vida en la que te encuentras. Tu cuerpo es valioso, y aunque envejezca, merece respeto y atención. Si aplicas estos consejos, podrás mantenerte fuerte, seguro e independiente por mucho más tiempo. No subestimes el poder de los pequeños cambios. Pueden marcar la diferencia entre una vida plena y una marcada por la dependencia. Muchas veces damos por sentado que nuestra rutina diaria es segura solo porque la hemos seguido durante años. Sin embargo, el cuerpo cambia con el tiempo, y lo que antes no representaba problema, ahora puede convertirse en un factor de riesgo. En el caso del baño, este detalle cobra especial relevancia porque involucra directamente a la circulación, la presión arterial y al cerebro, órganos y sistemas que se vuelven más vulnerables con la edad. Por eso quiero insistir en algo. No se trata de dejar de bañarse ni de vivir con miedo, sino de ser conscientes y adaptar la forma de hacerlo. Con simples ajustes, la ducha puede seguir siendo ese espacio de autocuidado que ayuda a relajarse y a sentirse bien, sin convertirse en una amenaza oculta. Recuerda que el agua demasiado caliente provoca dilatación rápida de los vasos sanguíneos, lo cual baja la presión arterial de manera abrupta. Esa caída en una persona mayor puede reducir drásticamente el suministro de oxígeno al cerebro y facilitar la formación de coágulos. Por otro lado, el agua demasiado fría tiene el efecto contrario. Contrae los vasos sanguíneos, eleva la presión bruscamente y puede dañar arterias frágiles. El tiempo también importa. Pasar más de 10 minutos en la ducha aumenta el riesgo de deshidratación, de acumulación de vapor y de disminución de oxígeno en un ambiente cerrado. Todo esto afecta la fluidez de la sangre y favorece la aparición de trombos. Por eso, la recomendación general es clara. Duchas cortas, de agua tibia y en espacios ventilados. El horario es otro punto clave. Bañarse inmediatamente después de una comida abundante o tras ingerir medicamentos, especialmente los relacionados con la presión o el corazón, pone al cerebro en una situación de vulnerabilidad. La sangre ya está siendo desviada hacia la digestión o está bajo el efecto de fármacos, y añadir una ducha caliente en ese momento puede reducir aún más el flujo cerebral. Lo mismo ocurre con los baños muy tardíos en la noche. Coinciden con el descenso natural de la presión arterial durante el sueño,
lo cual multiplica el riesgo de un derrame. Sé que para muchos adultos mayores, el baño nocturno es un hábito difícil de cambiar porque lo ven como el mejor momento para relajarse antes de dormir. Sin embargo, es más seguro adelantarlo algunas horas y asegurarse de beber agua después. De esa manera, el organismo tiene margen para estabilizarse antes del descanso. Quiero subrayar que estos consejos no son teoría. Son conclusiones que nacen de décadas de ver pacientes en hospitales y de escuchar historias de vida que cambiaron en un instante. Margaret, Robert, Eleanor, Thomas, James y Dorothy son solo algunos ejemplos de personas que parecían sanas, que seguían rutinas comunes y que nunca imaginaron que un hábito en el baño podía ser el desencadenante de un accidente cerebrovascular. No se trata de excepciones, sino de realidades que ocurren todos los días en miles de hogares. Y justamente por eso es tan importante hablar de ello, porque la mayoría de personas desconoce estos riesgos. La clave está en entender que el envejecimiento exige nuevas formas de cuidado. Tu cuerpo no reacciona igual que hace 20 o 30 años, pero eso no significa que no puedas seguir disfrutando de tus rutinas. Solo significa que ahora debes adaptarlas a lo que tu organismo necesita. Un baño bien hecho puede seguir siendo ese momento de alivio, limpieza y tranquilidad que todos buscamos. Pero para que realmente sea un acto de autocuidado, debe hacerse con respeto a los límites del cuerpo. La temperatura adecuada, la duración correcta, la ventilación suficiente y el momento oportuno son factores simples que, combinados, pueden marcar la diferencia entre mantener tu independencia o perderla de manera irreversible. Cada historia que te he compartido tiene algo en común. Personas que parecían estar en buen estado de salud, pero que subestimaron cómo un detalle aparentemente inofensivo en la rutina diaria podía afectar gravemente su cerebro. Y es que el accidente cerebrovascular no siempre se desarrolla a partir de factores clásicos como el tabaquismo, la diabetes o el colesterol elevado. En muchos casos, se desencadena por hábitos que pasan desapercibidos. Cuando escuchamos la palabra prevención, solemos pensar en grandes cambios de estilo de vida. Dejar de fumar, hacer más ejercicio, llevar una dieta equilibrada. Todo eso es fundamental, sin duda. Pero también existen ajustes más pequeños y específicos que pueden marcar una diferencia igual de importante, sobre todo en la vida diaria de los adultos mayores. El baño es uno de esos escenarios clave. En este espacio íntimo, donde creemos estar seguros, ocurren variaciones de temperatura, cambios en la presión arterial y situaciones de deshidratación que, sumadas a la edad, se convierten en un terreno fértil para los accidentes cerebrovasculares. Lo que quiero transmitirte es que no necesitas eliminar el baño nocturno, ni renunciar al placer de una ducha reparadora. Lo que necesitas es hacerlo con conciencia. Por ejemplo, si disfrutas de ducharte antes de dormir, hazlo al menos 2 o 3 horas antes de acostarte. Eso le da a tu organismo tiempo para enfriarse, equilibrar la presión y recuperar el nivel de líquidos perdidos. Otro detalle es la temperatura del agua. Si al entrar en la ducha ves que el vapor empaña los espejos o sientes que el calor es demasiado intenso, probablemente estás sobrepasando el umbral seguro. Lo recomendable es que el agua esté tibia, agradable al tacto, pero sin llegar a causar enrojecimiento en la piel ni esa sensación de sofoco. En cuanto a las duchas frías, recuerda que el cuerpo joven puede tolerar el choque súbito, pero un organismo mayor reacciona con un aumento violento de la presión. Eso significa que, si quieres refrescarte, lo ideal es comenzar con agua templada e ir disminuyendo gradualmente la temperatura. Nunca te expongas de golpe a un chorro helado, porque el riesgo supera cualquier posible beneficio. Tampoco olvides la importancia de la ventilación. Un baño cerrado lleno de vapor no solo incomoda, también reduce el oxígeno disponible en el ambiente. En personas con arterias envejecidas, esa disminución de oxígeno se traduce en sangre más densa y circulación más lenta, un terreno perfecto para coágulos. Abrir una ventana o encender un extractor es una medida simple que puede evitar complicaciones graves.
Más allá de estos cuidados específicos, es fundamental que escuches las señales de tu cuerpo. No ignores síntomas como mareos repentinos, visión borrosa, dificultad para hablar o debilidad en un brazo o una pierna. Estas no son molestias menores ni parte normal del envejecimiento. Son advertencias claras de que algo está fallando en tu cerebro. He conocido pacientes que pensaban que un mareo era solo cansancio o que la dificultad para mover una mano se debía a la edad. Pero al llegar al hospital, descubrimos que habían sufrido un accidente cerebrovascular. Actuar a tiempo es vital, porque cada minuto de retraso puede significar la pérdida irreversible de funciones importantes. La prevención está en tus manos. No necesitas cambios radicales ni tratamientos complicados, solo ajustes en la forma de ducharte, limitar el tiempo, elegir la temperatura adecuada, ventilar el baño, evitar hacerlo después de comer o medicarte y preferir horarios más tempranos. Estas pequeñas decisiones, repetidas día tras día, construyen una protección real contra los riesgos silenciosos. Envejecer con salud no significa vivir sin rutinas, sino aprender a adaptarlas. Y el baño, ese momento tan personal y cotidiano, puede seguir siendo un espacio de bienestar siempre que lo abordes con el respeto que tu cuerpo merece. Cuando hablamos de accidentes cerebrovasculares, solemos pensar en algo repentino, imposible de prever. Y en cierto sentido es verdad, ocurren de forma inesperada. Pero lo que pocas personas saben es que muchos de esos eventos se gestan silenciosamente a lo largo de meses o incluso años, alimentados por hábitos cotidianos que parecen inofensivos. El baño es un claro ejemplo de ello. No es el agua en sí lo que causa daño, sino la manera en que interactúa con un organismo que ya no responde igual que antes. Los cambios de temperatura, la acumulación de vapor, el horario o incluso la condición en la que se encuentra el cuerpo en ese momento. Después de comer, bajo efecto de medicamentos, con presión más baja, se convierten en factores decisivos. Por eso es tan importante entender que, después de los 60, la ducha no debe tratarse como un simple acto automático, sino como una rutina que exige cuidado. El objetivo no es vivir con miedo, sino con conciencia. Ajustar lo que sea necesario para que el baño siga siendo seguro y beneficioso, sin exponer al cerebro a riesgos innecesarios. He mencionado varias historias reales que reflejan este punto. Margaret, que sufrió un derrame después de un baño nocturno demasiado caliente. Robert, cuyo ritual de ducha de 20 minutos desencadenó un coágulo. Eleanor, que se desmayó tras bañarse después de cenar y tomar medicación. Thomas, que sufrió los efectos del vapor en un baño sin ventilación. James, que cayó víctima de una ducha helada. Y Dorothy, cuyo baño tardío favoreció un derrame mientras dormía. Todas estas personas tenían algo en común. Pensaban que estaban cuidando de sí mismas. Ninguna de ellas imaginaba que su rutina en el baño podía ponerlas en riesgo. Y ese es justamente el punto: la falta de información. Lo positivo es que, al conocer estos detalles, tú puedes tomar decisiones distintas. No necesitas renunciar a tu bienestar, solo necesitas adaptar las condiciones. Un baño seguro después de los 60 se logra aplicando 4 principios básicos. Primero, la temperatura adecuada. El agua debe ser tibia, no demasiado caliente ni demasiado fría. Lo ideal es que el cuerpo se sienta cómodo, sin sofocación ni escalofríos. Segundo, la duración limitada. No prolongues la ducha más de 10 minutos. Este tiempo es suficiente para higienizarte y relajarte, pero evita los riesgos asociados al vapor, a la pérdida de líquidos y a la disminución progresiva del oxígeno. Tercero, la ventilación constante. Mantén siempre una ventana abierta, un extractor encendido o la puerta entreabierta. El oxígeno debe circular para impedir que la sangre se vuelva más densa y para garantizar que tu cerebro reciba lo que necesita. Y cuarto, el momento oportuno. Nunca te duches inmediatamente después de comer ni justo después de tomar medicamentos.
Dale al cuerpo al menos 1 hora para que el flujo sanguíneo se normalice. Y si prefieres ducharte en la noche, hazlo temprano, no antes de dormir. Estos 4 principios son sencillos, pero aplicados de manera constante, reducen considerablemente el riesgo de un accidente cerebrovascular relacionado con el baño. Quiero insistir también en la importancia de escuchar a tu cuerpo. Los síntomas que muchas veces se minimizan, mareo, visión doble, dificultad para hablar, pérdida repentina de fuerza en un brazo o en una pierna, no son cosas normales de la edad. Son alertas de que el cerebro está en peligro. Reconocerlas a tiempo puede salvar tu vida. Lo que más me impresiona de mis pacientes es que, en la mayoría de los casos, ellos no pensaban que algo tan simple pudiera ser dañino. Solo me estaba bañando, suelen decir. Y esa frase es el reflejo de lo poco que hablamos sobre este tema. El conocimiento marca la diferencia, porque lo que ignoramos no nos protege. Al final, ducharse debe seguir siendo un momento de limpieza y bienestar, pero siempre desde el respeto al cuerpo. Adaptar los hábitos a la edad es una manera de cuidar no solo de la salud física, sino también de la independencia y la calidad de vida. A lo largo de mi experiencia, he aprendido que los accidentes cerebrovasculares no solo afectan a la persona que los sufre, sino también a toda su familia. La independencia perdida, las dificultades para comunicarse o para moverse, y la necesidad de cuidados constantes transforman la vida de todos los que rodean al paciente. Y todo esto puede desencadenarse en cuestión de minutos, muchas veces por un detalle tan sencillo como una ducha mal programada. Por eso insisto tanto en la prevención. No se trata de vivir con temor, sino de ser conscientes de que el cuerpo envejecido necesita rutinas distintas. La misma ducha que a los 30 o 40 resultaba relajante, a los 70 puede convertirse en una sobrecarga para un sistema circulatorio más frágil. El primer paso es aceptar que el envejecimiento cambia las reglas del juego. El corazón bombea con menos fuerza. Las arterias ya no son tan elásticas. Los riñones procesan líquidos con más lentitud, y el cerebro depende de un equilibrio delicado para funcionar correctamente. Comprender estas transformaciones permite tomar decisiones más seguras en la vida diaria. El baño, aunque parezca algo trivial, es uno de esos momentos donde este conocimiento se vuelve vital. Las variaciones de temperatura, la acumulación de vapor y la deshidratación influyen directamente en la presión arterial y en la oxigenación cerebral, y esos cambios, en un organismo envejecido, pueden ser suficientes para desencadenar un evento grave. Por eso, ajustar la rutina del baño es un acto de autocuidado. Es tan importante como alimentarse bien, mantenerse activo o tomar la medicación indicada. De hecho, muchos de los casos que he visto no se originaron por factores de riesgo evidentes, sino por descuidos en hábitos cotidianos que nunca imaginaron peligrosos. Quiero que quede muy claro. Un accidente cerebrovascular no avisa. Llega de repente, sin dar tiempo de reacción. No hay dolor previo ni señales que adviertan con anticipación suficiente. Por eso, la prevención es la mejor herramienta que tenemos. Imagina lo siguiente. Decides ducharte después de cenar porque sientes que eso te ayudará a dormir mejor. El agua está más caliente de lo recomendado. Permaneces en la ducha más de 15 minutos y el baño está cerrado, lleno de vapor. Tu cuerpo, que ya está bajo los efectos de la digestión, desvía sangre al estómago. Tu cerebro, mientras tanto, recibe menos oxígeno. La presión baja de forma peligrosa. En ese escenario, un coágulo puede formarse y viajar a una arteria cerebral en cuestión de minutos. El resultado no es un simple mareo. Es la posibilidad de perder el habla, de no volver a caminar como antes, de depender de otros para las actividades más básicas. Todo por una rutina que parecía tan normal como tomar una ducha. Pero este escenario no es inevitable. Con cambios sencillos puedes protegerte. Mantener el agua tibia, limitar la ducha a 10 minutos, ventilar el baño, evitar ducharte justo después de comer y adelantar el horario nocturno. Cada una de estas medidas, aunque parezca pequeña,
representa una barrera contra los riesgos ocultos. No ignores tampoco las señales de tu cuerpo. Si al salir de la ducha sientes mareo, debilidad o visión borrosa, no lo atribuyas a la edad ni al cansancio. Escucha a tu organismo. Son advertencias de que tu cerebro no está recibiendo el flujo adecuado. Consultar de inmediato puede evitar complicaciones irreversibles. Recuerda, la salud cerebral es frágil, pero al mismo tiempo está en gran parte en tus manos. Los hábitos de autocuidado, aplicados día tras día, son lo que marcan la diferencia entre envejecer de forma independiente o hacerlo con limitaciones.